Ya vimos las orales y vamos a empezar las genitales. Mm, Muy bien, vamos a empezar con la candidiosis genital. De estas vamos a empezar con las mujeres. La primera va a ser la vaginitis candidiósica. Esta pues es la infección más frecuente del aparato genital de la mujer. Realmente puede haber una candidiasis por cambios hormonales, por uso de anticonceptivos, por diabetes, por uso de antibióticos, inclusive por el embarazo, ya que aumentan los niveles de glucógeno a nivel vaginal, de estrógenos y de progesterona. Realmente esta es la que más ven los ginecólogos. En los dermatólogos casi no nos visitan las mujeres para esto, pero sí me ha tocado una que otra cuando ya hay algún intértrigo. Por ejemplo, en estas fotos, cuando ya hay algún intértigo, pues ya pasan con nosotros. Si viéramos con un espejo vaginal, la mucosa se ve inflamada, hay leucorrea espesa, no me acuerdo cómo le dicen los gines, creo que le dicen como que en queso cottage o algo así. Em, las pacientes se quejan de mucho prurito, hay ardor y hay dispareunia también. También hay su contraparte que puede estar en los hombres. Aquí es la balanitis y vemos estas lesiones eritematoescamosas o a veces pueden llegar a tener pustulitas. Eh, y el ambiente, o bueno, no el ambiente, como que la lesión o la placa se llega a ver húmeda. Esto es muy frecuente en hombres que tengan problema de resistencia a la insulina, de diabetes. También puede ser en pacientes que tengan relaciones sexuales con alguna mujer que tenía una vaginitis candidiásica. Esto me lo voy a pasar. El intértrigo, este también es muy frecuente. Bueno, no sé qué tanto en ustedes, pero aquí en Monterrey sí es muy frecuente por el calor, ¿no? Esta afectación, pues, intértrigo quiere decir que está en los pliegues. También puede estar en áreas donde haya maceración, haya humedad, por ejemplo, en manos, en las personas que trabajan lavando los trastes. em, en pacientes, tengo un paciente que tenía intértigo, era un paciente que yo lo veía por verrugas, que le estábamos haciendo crioterapia, pero él utilizaba estas botas que son, no sé, unas botas que son de construcción de un arquitecto, que siempre andaba como en estas botas gruesas y teníamos un intértrigo en los pies. Em, También puede haber en las axilas, sobre todo en personas obesas, entre los pliegues del abdomen, en personas que también tienen sobrepeso. Lo característico de estas lesiones es que son placas eritematosas, puede o no haber escama, porque acuérdense que es en pliegue. Y característicamente, y esto a lo mejor lo han visto en la rotación con el doctor Godínez, pero esto es súper importante, esto que les voy a enseñar. Es una placa eritematoescamosa o de aspecto húmedo y tiene estas lesiones satélite. O sea, está la placa y alrededor de la placa todas estas bolitas que son lesiones satélite. Y justo así se ve en el área del pañal. Estas placas eritematoescamosas de aspecto húmero, a veces maceradas, con plaquitas satélite. Les voy a mandar una fotito. Déjenme ver si se las mando ahorita. De cómo empiezan los bebitos con dermatitis. Mm, Miren, o sea, porque luego esta justo es un paciente mío. Yo le pregunté al doctor Godínez, porque a veces yo con los niños yo no veo tantos niños, entonces me quedaba mucho la duda, se la estoy mandando. Esta es una candidiasis del pañal. Si se fijan, ay, se la mandé al doctor Godínez. Espérenme. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están ustedes?
porque yo tenía la duda de si era, em, si se fijan, se ven las pustulitas súper, súper, súper chiquititas. Y esto es porque apenas iba a empezar la candidiasis. Pero cándida, si se fijan, parecen pústulas. No siempre parecen placas eritematoescamosas, muchas veces las vemos como pústulas. Entonces, esto es importante para que ustedes sepan. Obviamente es en chiquitos que pues han tenido, o chiquitos que sudan mucho. Acuérdense que el área del pañal es un área que siempre está caliente, siempre está húmeda, entonces ahí es muy frecuente que haya candidiasis. Dime. Sí, sí, se podría confundir con foliculitis, aunque fíjate que en bebés la foliculitis es mucho, muy rara, porque acuérdate que para que haya una foliculitis tiene que haber una oclusión folicular y generalmente esto es en zonas como de más grasita y en los bebés es raro que haya una zona con mucha grasita, pero sí se podría confundir. Sobre todo en adultos sí es muy frecuente, pero si la ven en niños es una candidiasis del pañal. También hay esta pustulosis candidiásica, ya nos los pusieron más difícil, pero esto generalmente es en adultos inmunosuprimidos o jóvenes que son adictos a drogas. Generalmente está en la barba, en la piel cabelluda, donde el pelo es más grueso, en las axilas, y vemos estas lesiones que son como micronódulos o pústulas, pero acuérdense que esto ya es en pacientes inmunosuprimidos. El diagnóstico diferencial de todas las candidiasis. De la oral, pues ya hablamos que puede ser por el virus del Epstein-Barr, una estomatitis aftosa, un herpes. De la vulvovaginitis, pues la otra más frecuente, que son las tricomonas. De la balanitis puede ser el herpes, que es la más frecuente. Del intertrigo, ahí sí sería, por ejemplo, las tiñas. Otra muy frecuente, la psoriasis invertida. También se confunde mucho con un intertrigo. De la candidiosis del pañal, pues que únicamente sea con una dermatitis del pañal. Y de la pustulosis candidiásica, como habían dicho, la foliculitis, el acné y ya cosas más raras. Si vemos un examen directo, ya sabemos los pseudomicelios y los blastoconidios, que serían las albóndigas con espagueti. Si tenemos el cultivo, tenemos estas colonias que son blanquecinas, que son húmedas, que tienden a ser lisas. Estas son las diferentes especies de cándida. Y el tratamiento, que es lo más importante. Para la candidiasis oral puede ser nistatina. Yo la verdad no doy nistatina a los pacientes. Yo siento en mi poca experiencia que no hace mucho efecto. Yo generalmente les doy fluconazol 100 miligramos todos los días por una semana. A la balanitis es de 150. Me menciona que puede ser dosis única o puede ser cada 2 a 3 días por 2 a 3 dosis. La verdad, yo la mayoría de las veces cuando uso el Fluco, yo lo uso a dosis de 200 miligramos por semana por hasta 3, 4 semanas. Porque la verdad, o 200 o inclusive hasta 300 miligramos. De hecho, casi siempre lo uso en 300, porque doy dos de 150. Porque la verdad, ay, todo esto es, como ya hablábamos en la pitiriasis, todo eso es bien difícil de tratar porque tiene mucho que ver con el factor ambiental. Entonces, pues los pacientes no pueden cambiar ni de trabajo, ni de ropa tan fácil, ni de ambiente. Entonces, la verdad, esto sí es un rollo. Candidiasis del área del pañal. Esta se la saqué al doctor hace como 2, 3 días cuando la mandé la foto de mi pacientito. Pueden usar oxiconazol o hay uno que se llama sertraconazol, que es el Hertazo, por 7 días. Y es importante utilizar un fomento, no fomentos, pero a lo mejor sobre todo en los niñitos una pasta secante. Al doctor le gusta mucho la pasta amarilla.
de comercial es una pasta que tiene bioformo, que tiene talco y demás, pero de opciones comerciales podría ser el Dermalibur, que tiene ahí una pastita también secante. ¿Qué dudas tienen con esto de las candidiasis? Doctora, en vulvovaginitis se queda igual fluconazol a 150, como está ahí. Sí, te digo lo que yo hago. Yo doy 300 miligramos, dosis única por semana, pero la doy por 2 semanas. Pero esto la verdad varía mucho como entre los gines, pero inclusive puede ser 150 una semana y luego 150 otra semana. Te digo, yo les doy 300 cada semana por 2 semanas, pero casi no veo muchas. Entonces, según yo, los gines le dan a 150 cada semana por 2 semanas. Gracias, ¿Alguna doc. otra duda? ¿Del qué, perdón? ¿Óxido azul? No ¿No sé. era oxiconazol? Ah, sí. Sí, oxiconazol viene en crema. Viene en crema, no sé cuánto sea la dosis, o sea, la presentación. Es la única y se da mañana y noche por 15 días. O sea, en el área del pañal. O puede ser esta que se llama Erctazo, que es más económica para los pacientes. Creo que es Sertraconazol o algo así. Antes se utilizaba mucho el isoconazol, pero ya lo usamos tanto, ya hay genérico que hicimos resistencia. Disculpe, doctora. Dime, Para fines del examen, ¿usamos para candidiasis oral la nistatina como primera opción o fluconazol? pon nistatina. Ok, Nistatina, como que hoy se lo mencionó el doctor. Como quiera, apréndanse la de fluconazol. Esperemos no confundirlos. Pero, pues en teoría, la primera opción sería la oral, la nistatina. ok, gracias, doctora. Déjenme abrir la otra clase. ¿Dónde está? La otra clase solo vamos a ver un cachito, es enorme, son 60 diapos, entonces no vamos a alcanzar, pero vamos a ver lo que se pueda. Es dermatitis por contacto y yo creo que es mi tema preferido junto con la dermatitis atópica. Obviamente no sé tanto de la dermatitis atópica como lo sabe el doctor Godínez, pero este es mi tema, yo creo que preferido. Las dermatitis por contacto, hay dos tipos, que fue la pregunta que yo les hice. Hay alérgica y hay irritativa. Dentro de la alérgica es la menos frecuente, el 20%, y la irritativa es la más frecuente. La irritativa es la que nos pasó a todos en el 2020 cuando estaba el COVID y nos lavábamos muchísimo las manos. Porque la irritativa es como el resultado del efecto tóxico de una sustancia. Y la alérgica es una reacción de hipersensibilidad tardía. De la alérgica, la más frecuente, que fue lo que les pregunté, es el níquel. Y de la irritativa, la más frecuente son los detergentes, que no les pregunté, pero esa es la más frecuente. Dentro de la dermatitis por contacto alérgica, pues es del más o menos del 4 al 7% de la consulta dermatológica. Es más frecuente en mujeres que en hombres. Alguien dígame por qué, y no tiene mucha ciencia porque es más frecuente en mujeres que en hombres.
Las mujeres nos ponemos más cosas, Sí, María. perfumes y bodies y todo. Sí, nos colgamos más cosas también, porque el níquel es lo más frecuente. Esta, Porque, ay, dime, ¿no? sí, iba a decir que lo utilizan en joyerías. Exactamente. La mayoría de las como las cosas, no, o sea, sí todo lo de fantasía, pero inclusive también los baños de oro blanco tienen níquel. Entonces, esto es súper frecuente. ¿A quien no le ha pasado en los oídos? Entonces, por eso somos las que más experimentamos de esto. Esta día, pues, yo creo que mi favorita de toda la clase. Aquí nos habla exactamente de cómo va a empezar una dermatitis por contacto. La dermatitis por contacto empieza cuando un apteno, o sea, una partecita del alergeno, va a penetrar en el estrato córneo. Este apteno es captado por las células dendríticas. Hay activación de estas células dendríticas y estas van y migran a los ganglios linfáticos o a los nódulos linfáticos. Aquí en los nódulos linfáticos, ellas presentan estos péptidos del apteno hacia las células de histocompatibilidad, no, hacia el complejo de histocompatibilidad que está en los linfocitos T. Y ahí los linfocitos T se hacen específicos para ese apteno. Entonces, estos linfocitos T específicos para el apteno viajan otra vez a la piel como linfocitos T específicos para el níquel, por ejemplo. Y cuando el apteno penetra nuevamente, entonces van estos linfocitos, cachan otra vez el níquel y ahora sí empieza la reacción inflamatoria. Toda esta fase de sensibilización dura aproximadamente de 5 a 10 días. Y la fase de provocación, cuando ya, o sea, cuando es como la segunda presentación del apteno, ahí dura 72 horas. Entonces, esto está bien padre porque así sucede cualquier proceso de hipersensibilidad como esto, entonces por eso está bien padre de entenderlo. Dentro de las manifestaciones clínicas, generalmente la dermatitis alérgica tiene muchas lesiones que son lesiones agudas, o sea, tiene ampollas, tiene edema, tiene eritema. Esto es como la primera vez, ¿no? O sea, con que se presentó el agente, es la primera vez que tuvo, bueno, la segunda vez, porque ya vimos que necesitamos una fase de sensibilización. Y es como la segunda vez que se presenta el apteno y ya vemos estas lesiones muy húmedas, muy eczematosas. Si se fijan, esta foto me gusta mucho, tiene bordes muy agudos, tiene bordes como, o ángulos muy agudos, que esto no lo causa nada, ¿no? Más que la dermatitis flagelada por bleomicina, pero esto, o sea, cuando vean unos bordes muy delimitados y muy agudos, esto lo hizo un agente. Esto generalmente no lo hizo, o sea, no viene desde adentro, pues yo le explico al paciente. Esta, por ejemplo, tenemos en la cara de un niñito que es por hiedra venenosa. Esta fue por la pomada del tigre que suelen ponerse en el pene. Esta por un hule de unas sandalias. Esta también es por hiedra. Y en las manos es por látex. Aquí tenemos un poquito ya más crónicas, donde vemos ya más liquenificado y fíjense cómo está todo el cuadrito del parche que traía. Seguramente traía un parche por una quemadura y ahí está todo el cuadrito. Igual, ya lesiones un poquito más crónicas, donde solo vemos escama, liquenificación, inclusive ya cambios de color en la piel postinflamatoria. Y aquí una pregunta, ¿esta es una paciente real? Díganme, esta paciente se puso esta crema. ¿Qué tiene esta crema? Lidocaína, hidrocortisona,
clotrimazol y neomicina. De estas 4 cosas, ¿cuál es lo más frecuente que le causó dermatitis de contacto a mi paciente? La hidrocortisona. No, también puede causar, pero no fue esa. La ¿cómo era? ¿Clotrique? La neomicina. Tampoco. Alguien lo dijo, Eric lo dijo. Es la neomicina. La neomicina ahorita lo vemos, pero creo que es el 4º agente más frecuente que causa dermatitis por contacto alérgica. Ahorita lo vemos en el cuadro. Pero sí, la neomicina causa un chorro de dermatitis por contacto. Es por eso que a los dermas no nos gusta el Nevapol. Preferimos dar la mupirocina. ¿Por qué? Porque el Nevapol tiene neomicina. Es lo único. A mucha gente, o sea, no le pasa nada. Pero pues por si las dudas, mejor dejamos mupirocina. Dejó el tratamiento, le dimos tratamiento y la paciente mejoró. Esta paciente se estaba poniendo cloranfenicol en un guanto y pasó esto. Y vamos a conectarnos otra vez porque se nos va a acabar el tiempo. Entonces, diagnóstico diferencial de estas lesiones puede ser obviamente la dermatitis por contacto irritativa, una dermatitis atópica, una seborreica, un eczema disidrótico, que ya, no es cierto, no hemos visto la dermatitis atópica. Psoriasis, dermatitis herpetiforme, una micosis fungoide o inclusive alguna tiña. Pero la clave está en los bordes. Siempre vean los bordes de las lesiones. Si tiene bordes agudos, bordes que están bien extraños, que ustedes digan, esto está muy extraño, esto no lo tuvo que hacer algo. Es una dermatitis por contacto. El diagnóstico idealmente se hace con pruebas de parche. Hay pruebas que ya están, o sea, que ya están formadas o baterías que ya están formadas. Y hay pruebas que tú tienes que hacer. Antes en la Ciudad de México, donde se hacían en el sector salud, era en el Pascua. No sé si ahorita la sigan teniendo, porque yo cuando fui ya se estaba acabando el dinero. Entonces esperemos que todavía haya. Pero generalmente los que los tienen son los alergólogos o alguno que otro dermatólogo. Obviamente hay que hacer una buena historia clínica. Existen estas que son muy populares en Estados Unidos que se llaman True Test. Esta tiene 35 alergenos, que son los más frecuentes, y uno de control. Estos son los alergenos que tienen en sus paneles. Están todos bien establecidos. ¿Y cómo se realiza la prueba de parche? Es requisito que el paciente no tenga ninguna lesión en la piel donde le vamos a poner nosotros los parches. Vamos a tener que evitar la fase aguda, o sea, damos tratamiento y ya que el paciente esté estable, entonces sí hacemos las pruebas. Que no tenga ninguna quemadura solar, que no haya tenido aplicación de esteroides tópicos una semana antes o esa semana. Evitar los esteroides sistémicos. Hay algunos pacientes que no se pueden evitar, por ejemplo, pacientes que tienen lupus o que tienen alguna enfermedad autoinmune. Pues bueno, que de perdido no tengan más de 20 miligramos en la mañana. Y muy importante, si se acuerdan de la diapo que les dije que era mi favorita, ahí nunca les hablé de histamina o nunca les hablé de los mastocitos. La histamina no tiene nada que ver, entonces si nosotros le damos a un paciente un antihistamínico, pues nada más es para que se le olvide o para que haga un efecto placebo. Porque aquí no tiene nada que ver la histamina. Entonces, aquellos que dan los antihistamínicos para la dermatitis de contacto, realmente aquí no tiene mucho que ver la fisiopatología. Entonces, puede estar tomando antihistamínicos o no puede estar tomando antihistamínicos. Entonces, el método de aplicación. Vamos a escoger una zona que sea una zona cómoda, una zona amplia y una zona que no se mueva mucho. Esta foto no me gusta porque este paciente tiene parches en los omóplatos, en las escápulas, y realmente ahí siempre estamos moviendo, ¿no? Siempre estamos haciendo así, entonces seguramente se le van a caer.
Hay que buscar que la piel no sea tan gruesa o que no sea muy fina, que sea más o menos. Aquí, la verdad, donde se pone más es como en la espalda, como en el centro. O sea, por ejemplo, estos 3 están bien y yo pondría los otros 2 aquí abajito. Esta es la zona que tenían, la zona, el tipo de los que tenían en el Pascua, son de los antiguos, donde todos los alergenos estaban en estas jeringas y tú ponías, de acuerdo a lo que sospechabas, ponías los alergenos en estas cosas que se llaman cámaras de Finn y luego ya se lo ponías al paciente. Espérenme tantito. Realmente hay muchísimos alergenos. Hay contabilizados 2.800. El vehículo en el que se ponen los alergenos es en vaselina. Por ejemplo, ahí en esta jeringa está el vaselina y tiene un poquito de níquel a cierta concentración. Es importante que los alergenos siempre, si llegan a tener algún día, yo quisiera tener, siempre se guardan en el refri, siempre se tienen que proteger de la luz porque si no, se pueden llegar a desactivar. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Pues se van a poner verticalmente sobre la espalda. Siempre se ponen en el mismo orden. Si tenemos en las jeringas, si tenemos el True Test, pues súper bien. Evitar que los alergenos que son más frecuentes, por ejemplo, no vamos a poner el níquel y la metilisotiazolinona juntos porque seguramente esos son de los más frecuentes y si los dos reaccionan, pues ya no vamos a saber cuál reaccionó y cuál no porque van a estar muy juntos. Siempre se ponen en el mismo orden. Lo ideal es que se pongan un lunes porque vamos a hacer diferentes lecturas. La primera lectura es a las 48 horas y la definitiva generalmente es a las 72, 96 horas. Vamos a evitar la sudoración, vamos a evitar que el paciente se bañe. Yo cuando estaba en Ciudad de México era fácil decirle que no se bañaban, ahorita ya hace mucho calor. Evitar que vayan al gym, porque pues se les van a caer, ¿no? También si tienen ustedes alguna sospecha, digo, y esto nunca lo he hecho, pero me dan ganas porque yo no tengo pruebas de parche, pero si tienen alguna sospecha, lo que también se puede hacer es poner con una cinta, obviamente no alergénica, un poquito de jabón o champú como diluido. Si tenemos las cámaras de Finn, pues en estas cámaras, oye, yo pienso que es esto, le pones un poquito de jabón, de champú y pegas el alergeno y vemos si lo que sospechamos también puede ser que esté haciendo la reacción. La lectura de la prueba se hace a las 48 horas, que es la primera. Es importante que llegue el paciente, le quitamos los parches y no leemos las pruebas luego, porque pues como estaban puestos, el paciente estaba en la sala de espera sentado, pues va a estar marcada todas las camaritas de Finn, va a estar rojo por el simple hecho de que estaba sobre su espalda. Entonces, le quitamos los parches, sacamos al paciente y media hora, 60 minutos después, ya realizamos la lectura, para que no confundamos la irritación de estar sentado sobre los parches a un falso positivo. La lectura definitiva, idealmente si la empezamos el lunes, la prueba se hace los viernes. Pero hay alergenos que inclusive se positivizan hasta en 7 días, por ejemplo, como el oro. No, perdón, el oro se positiviza a los 21, entonces podemos seguir haciendo pruebas o lecturas de acuerdo a los alergenos que pusimos. ¿Cómo se van a leer los alergenos? Está difícil, pero aquí vamos a empezar. Esto es una cruz positiva, solo hay eritema muy leve, 2 cruces cuando ya hay eritema y hay pápulas, y 3 cruces cuando ya hay vesículas. Esta es una reacción medio dudosa, si fue por la irritación de estar sentado o si fue nada más por presión o indeterminadas, o irritantes, que literal está bien delimitada como el parchecito donde estaba, no el alergeno,
pero sí como la camarita de Finn también se puede ver. Pero bueno, eritema, ahí si se fijan, está bien diferente la reacción irritante a la primera cruz. Efectos adversos. Obviamente puede haber comezón con las pruebas de parche, puede haber prurito, puede haber irritación por la misma cinta. Obviamente esto se hace con cintas súper especiales que tengan mucho o muy pocos irritantes. Puede haber también infección. A mí me pareció súper padre, pero podemos nosotros, al ponerle alergenos al paciente, podemos nosotros estar haciendo esta primera sensibilización, fase de sensibilización. Si un paciente nunca se había expuesto a este alergeno, pues ya lo expusimos nosotros. Cuando se exponga la segunda vez, le va a dar la dermatitis de contacto. Entonces, ese sería también un efecto adverso. Cicatrización, efecto de Kopner si tiene alguna otra enfermedad. Hasta aquí, ¿qué dudas tienen? Doctora, no estoy segura, pero había leído que tenía fases de aferente, eferente y de recuperación. ¿Son las mismas que usted está mencionando? Yo creo que sí, fíjate que no la había escuchado así, pero yo creo que sí, vamos a pasarnos a mi diapo favorita. Esta sería la fase aferente, o sea, donde va, y la eferente sería donde vuelve, o sea, el alergeno a la piel. Denme un minuto para continuar, espérenme tantito. Estoy cambiando otra vez. ¿Te pasó? No, ahorita, gracias. Ay, qué feo se ve. Bueno, entonces, sí, yo creo que estas eran las que te referías como aferente y eferente. Esas son. Me gusta enseñárselas para que no les demos antihistamínicos a los pacientes. Hay pacientes que sí se los dan porque sí, déselo, o sea, porque según ellos les quita la comezón. Entonces, si ven un paciente así, le pueden dar. Obviamente utilicen los antihistamínicos que cruzan la barrera hematoencefálica, por ejemplo, la hidroxicina para que los duerma y ellos sientan que les quitó la comezón, pero solamente para eso sirven tanto aquí como en la dermatitis atópica. ¿Alguna otra duda? Bueno, voy a continuar poquito que... déjenme ver. Sí, vamos a darle nada más 8 minutos para terminar la hora. Los alérgenos más frecuentes que yo les pregunté. El más frecuente es el níquel, que la mayoría de ustedes me contestó bien. El segundo es el Fragrant Mix 1 y la tercera es la que les pregunté de las toallitas húmedas. Esta le encanta al doctor, entonces apréndansela. Se llama metil isotiazolinona. Si tienen por ahí unas toallitas, ya sea de la carita, déjenme prender la luz. De algo, si tienen toallitas húmedas de bebés, chequen los ingredientes. La mayoría, las que traen fragancias, traen metilisotiazolinona, o estas como que utilizamos para desmaquillarnos, las de Neutrógena, según yo también traen metilisotiazolinona. Todo traen metilisotiazolinona porque es un conservador.
Si preguntan de toallitas húmedas para bebés que no tengan muchos químicos, a nosotros nos gustaba mandar ahí unas que se llaman Water Wipes o la marca mexicana que se llama Aqua Wipes o algo así. Sí, creo que sí, Aqua Wipes. Esas son las que mejor les funcionan a los niños, sobre todo que tienen estos temas con dermatitis de contacto, y pues esas nada más tienen agua, 99%, y como tea tree y extracto de uva, algo así. Están como, en teoría, como tienen 5, máximo 6 ingredientes. La cuarta que vimos ahorita, la neomicina, también la bacitracina, y también el Nevapol tiene bacitracina, el formaldehído y ya otras más extrañas. En los niños prácticamente es lo mismo, pero aquí tiene mucho protagonismo lo de las toallitas húmedas. Perdón, tantito. Bueno, como ya estamos en una era donde estamos utilizando el níquel en muchas, perdónenme, en muchas cosas, pues ya puede haber dermatitis por contacto, inclusive a los celulares. Puede, en todo lo, por ejemplo, también me acuerdo que en alguna foto, en algún artículo de una dermatitis por contacto en los muslos, por donde se ponían como en la computadora, también puede ser por eso. La metilisotiazolinona ya vimos en las toallitas húmedas o en el papel de baño, papel sanitario húmedo también está. Y estas, pero que ya son más raras. Acuérdense, toda la joyería, las hebillas de los pacientes pueden tener níquel. Yo tuve un paciente igualito que llegó así y ya súper investigando había cambiado de cinto. Entonces, esto está bien interesante cuando haces la historia clínica y cuando llegas a lo que realmente es. Ya me emociona un chorro. El níquel es la causa más frecuente de dermatitis por contacto alérgica. Si tenemos dimetilglioxima, que es un líquido, podemos sumergir un hisopo en dimetilglioxima y luego frotar la hebilla o lo que pensamos que tenga níquel, lo frotamos, y si se vuelve rosa, sí tiene níquel. Está en todos lados, les digo, inclusive, aquí lo tenía escrito, déjenme verlo. El oro blanco sí tiene recubierto de níquel. Entonces, sí le pueden decir a sus pacientes que obviamente puede usar oro, puede usar acero inoxidable, puede usar plata, pero que no utilice oro blanco, porque la recubierta le ponen níquel. Ya sabemos por qué es más frecuente en mujeres que en hombres. Y aquí en todas las zonas donde se pueda ver, lo que les mencioné de la laptop, inclusive las llaves en las bolsas, las hebillas, las varillas del bra, los collares, inclusive por el enchinador de las pestañas, por el celular, por pulseras. Realmente puede haber en muchas formas y en mucha topografía. Esto ya los mencionamos, la metilisotiazolinona, la neomicina, el timerosal, que inclusive puede estar en las vacunas, es un conservador. El Fragan Mix, esto tiene el Fragan Mix 1 y esto tiene el Fragan Mix 2. Inclusive en fragancias que digan sin olor, puede estar el Fragan Mix. El oro también es un alérgeno frecuente, y los esteroides también pueden ser alérgeno. La que me contestó hidrocortisona, no es frecuente, y es como es irónico porque el tratamiento para las dermatitis por contacto, aparte de quitar el agente, son los esteroides tópicos. Entonces, los esteroides tópicos también pueden hacer dermatitis por contacto, pero es raro. Los textiles, pero más que nada, más que la tela, sería el colorante que le pongan a los textiles. Lo más frecuente es el azul 106. A la prueba de parche positivista hasta en 7 a 10 días.
Esta era una paciente que era alérgica al naranja 107 y esta era una paciente que era alérgica al formaldehído. El formaldehído viene en esas camisetas o en esa ropa que presume de que siempre está planchada, que no se necesita planchar. Ahí tiene formaldehído. También puede haber a la goma o el caucho, también puede haber dermatitis por contacto. Hasta aquí llegamos con la dermatitis por contacto alérgica. Díganme si alguien tiene algunas dudas. Doctora, Va. por ejemplo, sí, ay, perdón. No, dime. Si alguna de estas, o bueno, más bien si se causa prurito, ¿se puede usar la calamina para ¿La qué, perdón? calamina? Fíjate que es el caladril, ¿no? Ajá, Y, sí, ese. algunos pacientes dicen que les calma. La verdad, a mí yo no lo uso y probablemente casi ningún dermatólogo lo use porque es un alivio muy momentáneo y la verdad lo que le vas a quitar el prurito es que tú le quites la inflamación. El prurito es por inflamación, entonces si tú quitas la inflamación, se va a quitar el prurito. ¿Y cómo quito la inflamación? Pues con el tratamiento que es un esteroide tópico. Entonces por eso casi no lo utilizamos. Sí lo podrías usar, pero es muy momentáneo. Yo no te lo recomendaría. Mejor te recomendaría que fueras a quitar la inflamación. O a veces, inclusive con el solo hecho de estar humectando e hidratando la piel, puedes quitar el prurito. Ah, ok, gracias. De nada. Bueno, si nadie o si no hay dudas, lo voy a dejar hasta aquí. Nos faltan 20 diapos de la irritativa, pero son bien rápidas. Entonces, el martes vemos esas diapos y empezamos dermatitis atópica. Si tienen dudas, igual me las guardan. La irritativa está bien aburrida, pero pues hay que verla. Y les digo, se pasa rápido. Hago las preguntas de dermatitis atópica, es un tema súper importante y que nos gusta mucho. Entonces, estudien muy bien. Y este tema sí viene bastante en el examen. Entonces, bueno, obviamente también dermatitis atópica. Pero bueno, entonces, gracias por esperarme y los veo el próximo martes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Bye.